Algunos hermanos me enviaron un video de un padre que se llama Pedro, que él hablaba acerca del día de reposo diciendo que el día de reposo era el día domingo y que el sábado ya no corría para los cristianos. Esto él lo hacía respondiendo a un guardador del sábado. Entonces este video llegó a mis manos, lo pude ver y pude analizar algunos puntos que me gustaría compartir en esta tarde. La iglesia que acepta el sábado y la iglesia que no acepta el sábado. Pues entonces tenemos que decir que parte de la iglesia cristiana pues es el judaísmo que acepta el sábado. Y eso no es cierto porque los judíos no son cristianos, para comenzar. Así que tu hipótesis pues está equivocada, está mal fundada. Pareciese muy convincente lo que dice al principio, pero tiene algunas falencias como lo siguiente. Nosotros lo que tenemos, como la Biblia, es un libro que es totalmente hebreo, de raíces judías. De hecho, uno de los primeros escritores de la Biblia, que fue Moisés, era parte de las 12 tribus de Israel. O sea, todo lo que viene desde ahí en adelante hasta los apóstoles, los discípulos, eran judíos. De hecho, a los judíos que empezaron a predicar este mensaje de Cristo, se los llamó cristianos, no al comienzo del ministerio de Cristo, sino mucho tiempo después. Eso, por ejemplo, nos dice el libro, de hecho, el capítulo 11 y el versículo 26, donde dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Fíjense, se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. No porque sea judío significa de que ya esté totalmente mal, porque también nosotros conocemos que están los judíos mesiánicos, los judíos que aceptan a Jesús, ¿ya? Entonces él dice, primeramente, lo que intenta decir es que el sábado, como era para los judíos, y los cristianos son otra rama, no tienen nada que ver con el judaísmo, pero en sí, la Biblia que ellos usan, que nosotros usamos, tiene que ver mucho con lo que es el judaísmo, con lo que son los hebreos. Si nosotros comprendemos bien el culto de los hebreos, podemos comprender toda la obra de Cristo. Entonces es muy importante poder estudiar eso. No por ser judío debemos rechazarlo, eso es como ser antisemita, por así decirlo. Y si nosotros comprendemos también de que el sábado fue hecho antes de que existieran los judíos, no podemos decir entonces que el sábado es judío. De hecho, el sábado es cristiano, no es judío, el sábado es cristiano. ¿Por qué? Porque los discípulos, aun siendo judíos, guardaron el sábado, y a los discípulos se les llamaron ¿qué? Cristianos. Jesús, que fue el que establece en cierta forma la enseñanza del cristianismo, ¿qué es lo que era? Judío. Y también se congregaba ¿cuándo? Los sábados. Ahora, Adán y Eva todavía no existían ni los cristianos ni los judíos, pero ellos se les dio el sábado. Entonces no podemos decir que solamente los judíos, por ser a ellos a quienes se les dio la ley escrita, estén mal. El día del Señor ya no es el sábado, sino que es el domingo. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 1 en adelante, que el primer día de la semana es cuando Jesús resucita. El primer día de la semana. Esto es un día de victoria. En primer lugar, que Cristo haya resucitado fue un evento maravilloso. Totalmente maravilloso. De hecho, si no hubiera resucitado, de nada valdría nuestra fe, como dice Pablo. Pero aquí hay un aspecto muy interesante que él, por ejemplo, cita Juan, el capítulo 20, pero en Juan capítulo 20 nunca se establece el domingo como día de reposo. Recordemos lo que tenía que ver el día de reposo, que en este caso era, primero que era un día de reposo, que era santificado, que era bendito y que no se hacía ningún trabajo, cosa que no se hizo y no tiene nada que ver con lo que dice Juan en el capítulo 20 y el versículo 1, porque no habla acerca de un día de reposo en ese día, no habla acerca de establecer un día de reposo. Solamente dice que Jesús resucitó. Pero si analizamos un poco más allá nos damos cuenta de otra cosa. Jesús no pudo haber resucitado sin no haber muerto. Por tanto, tanto la muerte como la resurrección son importantes, pero yo no veo a nadie ahora discutiendo y peleando para que se guarde el viernes. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 20, versículo 7, el primer día de la semana. ¿Qué día es? El día domingo. Nos reunimos, ¿para qué? Para la fracción del pan. ¿Para qué? ¿Qué es la fracción del pan? La Santa Misa, la Santa Eucaristía. Es el compartir, es el romper el pan como lo hizo Jesús en la última cena y compartirlo con los hermanos en la comunidad. Claro, de ahí se toma el tema de que cada domingo se debe hacer la misa. Que la misa no tiene nada que ver con el partimiento del pan. Pero hay un versículo que es interesante y se encuentra en el libro de Hechos, el capítulo 2, 46, donde dice: y perseverando unánimes cada día en el templo
y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces dice que estaban cada día en el templo y también en las casas. Aquí no está hablando de misa, no está hablando de que iban a una catedral y hacían todo el procedimiento que se hace con la hostia. No tiene nada que ver eso. Aquí está hablando de un evento en el cual se realizaba cada día, no solamente el primer día. Ahí está. El sábado era un día de reposo donde no se hacía obra alguna, es un día santificado y bendito. Esas son 4 cosas que son muy interesantes, cosa que nunca se menciona en la Biblia y no sale de que en el domingo era un día de reposo, de que en el domingo no se trabajaba, que el domingo es santificado y que el domingo es bendito. Eso no aparece en la Biblia. La única parte que aparece eso es acerca del sábado. Y porque Él es el sacerdote, y Él es el único sacerdote de la nueva alianza, es decir, del Nuevo Testamento. Yo soy sacerdote, pero soy sacerdote en referencia a Jesucristo, porque Él es el sacerdote. Yo simplemente soy extensión de Él, que es el sacerdote. Dice aquí la palabra de Dios, y si hay un cambio en el sacerdocio, ya no es Melquisedec del Antiguo Testamento, es Jesús. Si hay un cambio en el sacerdocio, necesariamente la ley también ha de cambiar. Bueno, ahí vemos un poco complicado al Padre, ¿verdad? Porque Él dice que Jesús es sacerdote, pero él también es sacerdote, entonces se ve un poco complicado porque dice, piensa en su mente, creo que piensa en su mente, bueno, si dije que Él es el sacerdote, yo también soy sacerdote, pero es que nosotros somos una extensión, siendo de que en realidad ellos son extensión del sumo pontífice, que en este caso es el que ocupa el lugar de Cristo acá en la tierra, que no tiene nada que ver con la obra que Jesús hace en el santuario celestial. Pero Él está citando un texto mal citado, porque Él cita lo que dice en Hebreos, porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Pero fíjense algo interesante, y es que aquí no dice sábado, dice ley. Entonces, si yo leo que aquí dice sábado, tengo un problema visual que debo tratármelo, porque aquí dice claramente que es ley. Y si nosotros decimos que tiene que ver con el sábado, lo aplicamos a la ley de los 10 mandamientos, entonces aquí está diciendo de que no necesitamos los 10 mandamientos, que es una herejía completa, ¿ya? Porque uno de los 10 mandamientos también dice de que no hay que matar, no hay que robar, no hay que adulterar, ninguna de esas cosas, entonces sí se podría hacer. Entonces no tiene nada que ver, pero el contexto me está hablando de que Jesús es un sumo sacerdote y que Jesús, sin ser descendiente de Leví, que eran los que estaban encargados del sacerdocio, ahora tiene el sacerdocio celestial. De hecho, el versículo anterior lo dice. 7:11 dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él, ¿bajo el qué? El sacerdocio levítico, recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Entonces de lo que está hablando es acerca de la ley que había, pero en la ley del sacerdocio. De hecho, todo Hebreos capítulo 7 habla del sacerdocio. Entonces no podemos decir de que habla de la ley de los 10 mandamientos o del sábado, sino que habla específicamente de la ley del sacerdocio. De que ahora ya no se necesita el sacerdocio levítico, porque ahora tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos y que es Jesús. Algunos tal vez de ustedes estén pensando, pero ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? Nosotros estamos conociendo a Cristo, conocemos a Cristo, pasamos tiempo con Él. Pero el Señor, ¿qué nos dice? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, si nosotros decimos que no se deben guardar, y solo decimos, no, solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo, los mandamientos no me importan, Jesús, estamos nosotros transgrediendo lo que Jesús nos dice. Estamos desobedeciendo a Jesús porque Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y es por eso que nosotros queremos guardar los mandamientos del Señor, porque no son gravosos y son el carácter de Dios, y Dios quiere que nosotros tengamos su carácter. Y Satanás no quiere eso.